todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión va a ser un vídeo un poco diferente a los que estoy habituado a subir, es decir, exámenes resueltos de selectividad. Me he entretenido en coger los 5 últimos años todos los exámenes de selectividad, los que han salido, los que han descartado, e ir analizando todas las preguntas e incluirlas en uno de estos apartados: ondas, campo gravitatorio, campo eléctrico, magnético, inducción, óptica, física moderna, física nuclear y dinámica y energía. Entonces, he visto cuántas preguntas salen de cada tipo para ver cuáles son más probables que os salgan en próximos exámenes. A ver, un consejo es que os lo estudiéis todo, así es seguro que vais a probar. Llevo hasta ahora, creo que son 14 vídeos subidos de exámenes de física. Hombre, si os lo repasáis todo con todas las preguntas, casi seguro que aprobaré. Además, todavía me dará tiempo a subir 3 o 4 antes de que os examinéis. Esa es otra posibilidad. Ahora, habrá gente que me dirá: es que estoy más agobiado que Spiderman en un descampado, que no me da tiempo de mirármelo todo. Entonces, para esa gente es la que puede servirle este vídeo, ¿no? Para elegir qué es lo que tiene que hacer más hincapié y qué es lo que menos. Voy a intentar ayudaros en ese sentido. Como veis, pues tenemos 9 apartados. Dentro de cada apartado, bueno, en algunos lo he subdividido en subapartados, digamos, para estudiar qué parte es la que preguntan mejor. Pero bueno, entonces así tenemos el apartado 1, que sería ondas. Han sido 80 preguntas, creo que eran 480 en total. Sí, porque son 5 años, bueno, sabéis que aquí en Andalucía hay 6 ponencias y cada ponencia presenta un examen, que son con todo apartado, opción A y opción B. Luego se elige al azar, completamente al azar, uno para junio y otro para septiembre. Entonces, lo que quiere decir es que hay gente que se prepara a lo mejor los de junio o los de septiembre porque piensan que son más especiales. No, realmente han sido elegidos al azar, podía haber sido cualquiera de los descartados. Entonces, todos son importantes. ¿Qué más deciros? Sí, como son 5 años, pues 5 años, 6 ponencias por 2 serían 12 opciones, 12 exámenes. 12 por 5 son 60 exámenes. En cada examen hay 4 preguntas. 4 preguntas que siempre, o casi siempre, tienen 2 apartados, es decir, serían 8 preguntas, digamos, por examen. Pues 8 por 60, 480 preguntas. Solo hay una excepción. Aquí podéis ver, en uno de los exámenes de 2014, el que yo he llamado examen 7, en la pregunta 1 solamente tiene una opción, no tiene 2 apartados. Es la única de todos los 60 exámenes esos que he analizado. El resto todos tienen 2 opciones, cada pregunta. Esta, lógicamente, la he valorado doble, porque realmente cuenta 2,5 puntos cuando cualquier pregunta suelta de la otra cuenta 1,25. Me ha parecido lo más justo. Al margen de eso, vamos a ir analizando. A ver, ondas. Hay 80 preguntas sobre este tema, lo cual representa un 16,87%, más o menos un sexto, poco más. De campo gravitatorio hay el 96 preguntas, lo que supone el 20%. Este, para mí, es el apartado más importante, el campo gravitatorio. Este hay que estudiárselo sí o sí. Primero porque es prácticamente seguro que en todos los exámenes, sea en la opción A o en la B, o incluso en los dos, habrá una pregunta de campo gravitatorio. Por un lado, y además, encima las ecuaciones del campo gravitatorio y el campo eléctrico son similares, simplemente cambiar masas por carga y la constante G por la constante K. Entonces, tema importantísimo, campo gravitatorio. Luego hablaré más detenidamente de él, pero ese tema hay que estudiárselo. Campo eléctrico 47, 9,79. Fijaros que si lo juntamos, porque como os digo, las ecuaciones son similares, pues estamos hablando de un 30%, prácticamente una de cada 3 preguntas, casi, no llega, pero casi. Es decir, en todos los exámenes habrá una, en todas las opciones, opción A, opción B, habrá una o incluso en algunos hasta 2 preguntas de estos 2 campos. Eso hay que estudiárselo. Entiendo que pueden ser más largos además, pero siempre preguntan lo mismo. Luego, os fijáis en el desglose que hago de cada uno de ellos. Campo magnético 45, 9,38. Inducción, podría haberlo metido dentro del campo magnético, pero me parece un tema muy importante la inducción como para analizarlo aparte. 24 preguntas, el 5%. Óptica, 60 preguntas. A ver, la óptica es probablemente el tema más fácil de todos. Entonces, ese hay que estudiárselo. Son 60 preguntas, el 12,5%. Casi seguro que en una de las 2 opciones habrá una pregunta de óptica. Con lo cual, eso es un tema que también lo veo bastante importante. Física moderna, 48 preguntas. Que en física moderna, básicamente me he centrado en lo que sería principio de Heisenberg, el efecto fotoeléctrico y también el postulado de Broglie.
Entonces, de esos apartados, pues 48 preguntas, el 10%. Física nuclear, más o menos igual, 50 preguntas, lo que sería el 10,42%, y dinámica y energía, 30 preguntas, el 6,25%. Con dinámica y energía me refiero a preguntas pues, de planos inclinados, me refiero a preguntas también de fuerzas conservativas y conservación de la energía mecánica, energía cinética, potencial, todo ese tipo de ejercicios. Bueno, pues 30 preguntas, el 6,25. No está muy claro que vaya, no una pregunta, digamos, segura en cualquier examen. Bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar cada uno de esos apartados independientemente. Bueno, el tema de ondas, como ya dijimos antes, hay 80 preguntas, lo que supone el 16,77 de todas las preguntas que hacen en selectividad. Yo lo he hecho en dos apartados: oscilador armónico, 30 preguntas, que supone el 6,25, y ondas transversales, 50 preguntas, el 10,42%. En 2017 no se ha hecho ninguna pregunta de oscilador armónico. Yo no sé si es que lo han quitado del temario o no. Eso vosotros preguntadle a vuestros profesores que ya os lo dirán. Si lo han quitado, lógicamente estas preguntas van a caer aquí. Por lo cual, es un tema, el de ondas transversales, que realmente lo único que tenéis que hacer es estudiar la ecuación de onda e interpretar cada una de las magnitudes que aparecen, pues la amplitud, el número de ondas, la frecuencia angular, etc. Es un tema, digamos, fácil. Y merece la pena porque una de cada 6 preguntas van a ser de esto. Por lo cual, tema recomendado para estudiarse bien. Bueno, el campo gravitatorio, nos encontramos que hay 96 preguntas de esas 580, lo que supone un 20% del total de las preguntas. Es decir, es el apartado probablemente más importante de todos. Es casi seguro que en todos los exámenes habrá alguna pregunta de campo gravitatorio, y puede que estén en las dos opciones. Además, tenemos una ventaja con el campo gravitatorio, es que el campo eléctrico y el campo gravitatorio, sus ecuaciones son exactamente iguales. Lo único que tenéis que cambiar es masas por cargas y la constante G por la constante K. El resto es todo igual. Bueno, aparte de tener en cuenta que las fuerzas, pues, en el campo gravitatorio son necesariamente atractivas, y en el campo eléctrico pueden ser atractivas o repulsivas según el signo de las cargas. Dentro del campo gravitatorio he hecho varios apartados. Problemas en los que se nos pide pues, el cálculo de la intensidad del campo gravitatorio, el cálculo de fuerza, cálculo del potencial en un punto, y de esas son 37, es decir, el 7,71 del total global de todos los exámenes. También se pregunta mucho calcular el trabajo necesario para desplazar una carga de un punto hasta otro. Eso han sido 16 preguntas, lo que supone el 3,33%. De satélites se pregunta bastante, es decir, 31 preguntas en concreto, el 6,46% de todas las preguntas, donde se pregunte la velocidad de escape de un cuerpo, de un planeta, de un satélite. Pues tenemos 6 preguntas y otras 6 preguntas de las leyes de Kepler y sus aplicaciones. En cualquier caso, cualquiera de ellas supondría un 1,25% del total. Bueno, pasamos al campo eléctrico. Ya dijimos que eran 47 preguntas, lo que representa pues, prácticamente el 10% de las preguntas, de todas las preguntas de selectividad. Dentro de eso he hecho 3 apartados. Problemas en los que se nos pide calcular fuerzas entre cargas, el campo eléctrico que crea un grupo de cargas en un punto y el potencial que crean ese grupo de cargas. 23 preguntas, el 48,9%. Más o menos la mitad de preguntas de campo eléctrico van de esto. Preguntas en las que se pide el trabajo para desplazar una carga de un punto A a B, 13. Muchas de las que empiezan preguntando esto, luego preguntan esto. Eso supone el 27,7% de las preguntas de campo eléctrico. Y luego una pregunta muy importante, porque es muy fácil de aprender, realmente solo tenéis que aprenderos una fórmula que es F igual a Q por E y saber interpretarla. Es decir, fuerza sobre partículas y trayectorias que describen estas partículas, 11, lo que supone el 23,4% de las preguntas del campo eléctrico. Es un tema que, como ya dije, en el campo gravitatorio las ecuaciones son iguales a las de campo gravitatorio. Entonces, aprendiéndolo uno, el otro resulta muy fácil porque son similares las ecuaciones. Entonces, un tema muy recomendado. Además, entre los dos es una barbaridad la de preguntas. En todos los exámenes hay alguna, o de campo eléctrico o gravitatorio, o incluso de los dos. Tema que hay que estudiarse en conjunto con el campo gravitatorio. Vamos con el campo magnético. Lo he subdividido en 2 apartados. Fuerzas sobre cargas y trayectorias, 30 preguntas, lo que representa 2/3 de todas las preguntas de campo magnético. Y luego, cuando tenemos conductores rectilíneos, pues fuerza entre ellos, campos que generan en un determinado punto, 15 preguntas, lo que sería el 33%, o lo que es lo mismo, 1/3 de todas las preguntas de campo magnético. Una de cada 10 preguntas es de esto.
Digamos que no es de los temas más importantes si tenéis que descartar alguno, aunque puede ser que caiga una pregunta en un apartado, pero seguro que en los dos apartados no hay preguntas de campo magnético. Vamos a ver los apartados 5 y 6. 5, inducción, pues ya sabéis, espiras, bobinas, campos magnéticos variables que generan una corriente inducida sobre ellas. Pues bien, he encontrado 24 preguntas en las 480 de todos los exámenes. Ello supone el 5%. Tema que ya veréis, los que estéis más agobiados, pues si os merece la pena estudiarlos o no. Yo casi que si tuviera que descartar uno podría ser ese, porque vale que pueda haber una pregunta en un examen, pero en las dos opciones lo veo casi imposible. Tema importante, óptica. 60 preguntas del total, lo que supone un 12,5%, es decir, una de cada 8 preguntas va a ser de óptica. Es muy probable que en alguna opción os caiga una. Dentro de la óptica he hecho 3 apartados, uno que sería fotones y ondas electromagnéticas, 9 preguntas, el 15% de las de óptica. Problemas gráficos, pues de lentes convergentes, divergentes, calcular la imagen a través de una de estas lentes o de un espejo esférico, gráficamente, trazando rayos y demás. 10 preguntas, el 16,7%, más o menos una de cada 6. El 16,7% entiéndase de las de óptica. Y reflexión y refracción es lo que más cae en este apartado, 41 preguntas, el 68,3%, casi el 70% de todas las preguntas de óptica. Tema muy importante a estudiarse, porque en reflexión y refracción lo único que tenéis que saber es prácticamente la ley de Snell, que el índice de refracción del medio inicial por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del medio segundo por el seno del ángulo refractado. Sabiendo eso, hacéis todas estas preguntas, es decir, estudiaroslo, esto sí hay que sabérselo. Es relativamente probable que en alguna de las opciones, o A o B, os caiga una pregunta de esto. Entonces, realmente solo interpretar esa fórmula, eso hay que estudiárselo. Bueno, vamos a ver los apartados 7 y 8. Tenemos el 7, física moderna, que comprende Heisenberg, es decir, el principio de Heisenberg. Tenemos 3 preguntas, lo que representa el 6,25 de todas las preguntas de física moderna, muy probable que caiga. Efecto fotoeléctrico, apartado muy importante porque además es fácil de estudiar, sí que lo recomiendo estudiar. 26 preguntas, más de la mitad, el 54,17% de las preguntas de física moderna. Y el principio de de Broglie, la dualidad onda-corpúsculo, 19 preguntas, casi el 40%. Aquí, desde luego, recomiendo estudiar el efecto fotoeléctrico sin falta. Es bastante fácil de estudiar, podéis ver mis vídeos donde hay preguntas de este tipo si tenéis alguna duda, y sí que lo recomiendo. Apartado 8, física nuclear, 50 de todas las preguntas de las 480, lo que representa el 10,42%. 4 apartados, preguntas de radiación, alfa, beta, gamma, 9 preguntas, lo que representa el 18%. Preguntas sobre el efecto de masa y estabilidad de núcleos, importante, 19 preguntas, es decir, eso hay que estudiarse, los efectos de masa, estabilidad, energía de enlace por nucleón, estabilidad, todo ese tipo, 38%, lo que más de este apartado. Reacciones de fusión y de fisión, 10 preguntas, el 20% de este apartado, y problemas donde hay que calcular el periodo de semidesintegración, la constante radiactiva lambda, la ley de desintegración, 12 preguntas, el 24%. Creo que no son ninguno de los apartados especialmente difíciles, por lo menos al nivel que se ve en segundo de bachillerato, es considerable, son prácticamente 100 preguntas de las 480, es decir, estamos hablando de algo más del 20%. Tema interesante. Ahora, si tenéis que elegir de aquí, efecto fotoeléctrico, por supuesto, y el tema de estabilidad de núcleos y calcular el efecto de masa, la energía de enlace por nucleón y todo ese tipo de cosas. Bueno, el apartado 9 es el que he llamado dinámica y energía. Representan los problemas pues, estos de planos inclinados o aquellos que se os preguntan pues, sobre fuerzas conservativas, principio de conservación de la energía mecánica, que si aumenta la energía cinética, la potencial, etc. Tenemos 30 preguntas en total, el 6,25%. De planos inclinados de estas 30 son 19, lo que representa el 63,3%, y de fuerzas conservativas, principio de conservación de la energía mecánica, 11 preguntas, el 36,7%. A ver, si tuviera que elegir un tema para no estudiarme sería este. Es relativamente improbable, el 6,25% de las preguntas, que os caiga una en el examen, puede ocurrir, pero en las dos opciones desde luego no va a ocurrir. Y bueno, pues es uno de los temas, digamos, que si estáis muy apurados con el tiempo para estudiar, pues de los que conviene dejarse. Bien, y con esto hemos terminado ya todo lo que os quería contar.
Espero que os haya servido de ayuda. Intentaré dejaros también para que os descarguéis pues, todo lo que yo tengo aquí, las cuentas que he hecho de todas las preguntas. Y bueno, deciros por lo que os dije al principio, lo mejor es estudiarlo todo. Intentar ver todos los vídeos que he subido, probablemente si son 14 horas sean 17 o 18 antes de que os examinéis. Con eso prácticamente tenéis asegurado, si lo entendéis, tenéis asegurado el examen, incluso una buena nota. Si no os da tiempo de eso, pues entonces ya centraros muy bien en las preguntas que más he destacado, los temas que más he destacado, es decir, en relación a que sea fácil de estudiar y que vaya a caer mucho. Que vaya a caer más, evidentemente, campo eléctrico y gravitatorio, pero no son tampoco muy fáciles de estudiar, pero que seguro que os caen preguntas de eso en todos los exámenes. Fáciles por las que hemos dicho, a lo mejor alguna pregunta de óptica que es muy sencilla, los temas de física moderna o física nuclear, lo de ondas, las ondas transversales, solamente tenéis que saber la ecuación de ondas. Temas para descargar, pues, por ejemplo, los que hemos ido comentando ya. En fin, en cualquier caso, espero que os sea de ayuda y muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo.